Buenas tardes, bienvenidos, gracias por asistir. Si bien lo vais a ver en directo, lo veréis luego cuando lo colguemos en nuestros canales de YouTube, tanto el canal de ASA como el Sentino, a este nuevo encuentro ASA que hemos organizado durante este año. Es el quinto ya que tenemos. Y bueno, esta vez vamos a hablar de la ventilación en la arquitectura. Esta jornada se basa en un trabajo que está realizando ASA desde hace ya unos cuantos meses con el Ministerio de Fomento, que consiste en un informe que profundiza sobre lo que significa hoy en día la salubridad y la necesaria ventilación para conseguirla en la arquitectura. Este informe es parte de un trabajo que tiene que ver con el desarrollo prestacional del Código Técnico. Este informe se va a acompañar a su vez con una breve publicación sobre buenas prácticas en la arquitectura, de la cual hemos cogido prestado el título del encuentro: calidad del aire, ventilación y energía, la ventilación natural como reto fundamental de la arquitectura. Y parte de las buenas prácticas las vamos a ver hoy en el encuentro, durante la jornada, sobre todo por dos de los arquitectos que nos van a acompañar, ¿no? Esta publicación está siendo coordinada por Teresa Valle, presidenta del Comité Científico de ASA y miembro destacado de la asociación, por encargo de la Dirección de Arquitectura, Vivienda y Suelo, dentro de lo que es ese trabajo de revisión constante del Código Técnico de la Edificación, sobre todo el DBHS, de salubridad. Habíamos programado este encuentro a final de año pensando en que ya podíamos tener las dos publicaciones en la calle. No ha sido posible, entre otras cosas porque nadie había previsto que íbamos a estar con una pandemia mundial. Pero bueno, esperamos poder tenerlas impresas muy pronto, a primeros de año, y poder continuar con el debate que dentro de este campo tanta importancia tiene dentro de la ventilación. Voy a dar paso, en primer lugar, a Rocío Arjona, manager de Cosentino City Madrid, sin cuyo apoyo incondicional no podríamos estar hablando en esta jornada. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en esta jornada organizada con ASA. Por supuesto, darle como siempre la enhorabuena a todo el equipo que formáis ASA, porque hacéis una labor enorme de difusión de muchos temas de interés para este tema tan concreto que es la arquitectura sostenible. Y siempre organizáis unos carteles de un altísimo nivel, así que enhorabuena a todos. Creo que, como tú bien decías, Manuel, estamos en el quinto encuentro, ya llevamos conociéndonos en unas cuantas sesiones y creo que todos nuestros espectadores sabrán por qué Cosentino se ha unido a ASA en esta sesión de ciclos. Al final, todos sabéis, ya os hemos comentado todo lo que hacemos desde Cosentino, pero sí que nos gusta reforzar el mensaje de que somos una empresa totalmente comprometida con el medio ambiente. Nuestro compromiso va incrementándose año a año y de cualquier proceso productivo, desde nuestras plantas, la elección de una nueva ubicación o nuestros materiales, siguen siempre esas pautas para seguir esos criterios sostenibles. Por ejemplo, la última colección que ha sacado Cosentino al mercado en Silestone es la serie Loft, una serie donde se recicla prácticamente la totalidad de la materia prima que utilizamos y no se desperdicia nada del agua que utilizamos en el proceso productivo. Incluso nuestro propósito corporativo en Cosentino da muy claro ese mensaje. Lo que buscamos es inspirar a las personas a través de espacios sostenibles, innovadores y sostenibles. Espacios como los Cosentino City, desde donde estamos nosotros ubicados, Cosentino City Madrid, Cosentino Barcelona, que nos hemos unido a ASA para organizar este ciclo, y los más de 15 cities que tenemos alrededor del mundo. Estos espacios, además de ser punto de networking, de difundir, de exponer nuestros materiales, una de las partes importantes de ellos es transmitir ese mensaje de compromiso de la empresa a todos los arquitectos, diseñadores, profesionales con los que interactuamos día a día. También, como os decía antes, nuestro equipo de expansión, os podéis imaginar, una empresa como Cosentino tiene un plan de expansión en los próximos años enorme a nivel mundial y cada vez que se busca un nuevo espacio, tanto a nivel industrial como más comercial, como puede ser un city, siempre se busca con un criterio muy claro, que es que sea evidentemente, seleccionar espacios con muy buena iluminación, porque para trabajar en nuestro día a día lo necesitamos, y espacios donde la ventilación natural sea clave, porque al final la forma de trabajar que tenemos lo necesita.
Ya para acabar, de nuevo, darle las gracias a ASA por haber contado con nosotros en este ciclo que ya va dando su fin en la campaña de 2020, pero la verdad que nosotros estamos encantados porque la difusión que habéis hecho del ciclo y todos los puntos que se trabajan en ellos son súper importantes para la comunidad de la arquitectura también, pero sobre todo para la sociedad en sí. Así que nada, darle paso a nuestros protagonistas. Manuel, muchísimas gracias por moderar hoy y darle paso también pues eso, a Pablo, a Gorka y a Felipe, que seguro que nos traen un montón de cosas interesantes que queremos conocer todos. Muchísimas gracias a todos. Perfecto, Rocío. Muchas gracias a vosotros sobre todo, porque sin vuestro patrocinio y apoyo técnico no podríamos estar ahora mismo aquí. O sea, que lo dicho. Entrando ya un poco a lo que es la jornada, voy rápido porque siempre se nos pasa el tiempo muy deprisa. La necesidad de puesta en valor de la ventilación natural es necesaria claramente por el cambio normativo y de las instalaciones que estamos viviendo en los edificios en los últimos años, en los que la implementación de la ventilación se está condicionando muchas veces y dejando en manos de instalaciones mecánicas que, como digo, cada vez van cogiendo más protagonismo, haciéndonos olvidar que la parte de la ventilación es una de las componentes pasivas de la edificación y como el resto de componentes pasivas, como puede ser la captación solar, la iluminación natural, el aislamiento, están muy directamente ligadas y son una parte fundamental de la arquitectura. Estamos dejando muchas veces en manos de elementos, diríamos, añadidos a la propia arquitectura y que no tienen que estar directamente ligados con ella, lo que tiene que ver con esa ventilación natural. Es parte de ASA. ASA es una asociación fundamentalmente de arquitectos y arquitectas, los cuales estamos trabajando para poder, de alguna manera, no abandonar estos caminos de trabajo que tienen que ver con lo que es propiamente dicho la arquitectura, ¿no? Y esto ha cogido muchísima actualidad en fechas como ahora debido a la actual pandemia del COVID, en la que, bueno, por lo menos a día de hoy, se está demostrando que la ventilación natural es la mejor vacuna que conocemos hasta la fecha. Para ello contamos con tres compañeros, en este caso tres arquitectos. Perdonaréis un poco, ¿no? Un poco el abusar un poco de esta parte, pero somos un poco los que estamos componiendo un poco la familia ASA. Tenemos a Pablo, por una parte de Valore, tenemos a Gorka, de Ruiz Larrea Asociados, y tenemos a Felipe, de Picha Aguilera. Y empiezo un poco, si os parece, a dar paso ya directamente para cada uno hacer la presentación. Os animo a todos, lo iremos repitiendo, que cualquier pregunta que tengáis que hacer, por favor, la mandéis al chat y esperamos acabar pronto y a la parte de, al terminar, podemos ir contestando todo lo que nos dé tiempo, ¿no? Presento directamente a Pablo. Pablo Muñoz Hernández es arquitecto y consultor en sostenibilidad y salud arquitectónica. Ha trabajado fuera de España, tanto en Londres como en Nueva York. Es cofundador y director de Espacios de Valore, empresa especializada en asesoramiento energético y consultoría en sostenibilidad y salud global, proyecto de arquitectura. Él está acreditado como profesional Lead GA, es Passive House Designer y también es profesor del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña. Nos va a hablar de la ventilación más allá del código técnico y la importancia de la ventilación a la certificación WELL. Adelante, Pablo, y muchas gracias por tu participación. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias a ASA y a Cosentino por darnos la oportunidad y bueno, pues explicar, no sé si podemos dar paso a la presentación. Ahí la tenemos, estupendo. Bueno, mi ponencia de hoy, sobre todo, o esta charla, va a ir orientada sobre todo a un repaso acerca de el contexto actual de la ventilación y el problema de la ventilación. Y digo problema porque desde el momento en el que decidimos utilizar unos edificios que tienen una envolvente constructiva que nos separan del medio habitual y natural del que provenimos, es necesario garantizar que más esas zonas de confort hay una suficiente ventilación. Es un problema que surge en el momento en el que, como digo, decidimos meternos en estas construcciones que llamamos edificios. Por supuesto, existe una normativa que vamos a repasar y por último acabaremos hablando también de herramientas adicionales que existen actualmente en el mercado, como pueden ser la certificación WELL u otras alternativas disponibles actualmente. Bueno, en cuanto al problema inicial, hay una cuestión que mucha gente no sabrá, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, y que es un tema bastante manido recientemente, es que la contaminación de los espacios del aire, de los espacios interiores, es bastante más elevada que la del exterior. En algunos parámetros
de hasta 2 a 5 veces más contaminado que el aire exterior. Obviamente, esto no ocurre con todos los parámetros. Si pasamos a la siguiente diapositiva, existen principalmente dos tipos de contaminantes. Los contaminantes que se generan en el exterior de los edificios y los contaminantes que se generan en el interior. El aire interior, al fin y al cabo, no deja de ser ese aire exterior más una serie de contaminantes que se generan en el interior. Si disponemos de un sistema de ventilación mecánica, pues a veces tendremos la oportunidad de filtrar ese aire con los contaminantes que vienen del exterior, como pueden ser las partículas en suspensión o los dióxidos de nitrógeno que se generan en nuestras ciudades. Dependiendo de en qué lugar nos encontremos, si tenemos la suerte de vivir en un entorno natural, pues ese aire exterior será de una calidad elevada. Si vivimos en el centro de una ciudad, probablemente la calidad de ese aire sea menor. También existen maneras de filtrar el aire naturales a través de la ventilación natural, pero bueno, eso es un tema que no voy a tocar yo en esta presentación. Me gustaría por un momento centrarme sobre todo en estos contaminantes que se generan en el interior de los edificios, que son los que podemos ver en esta diapositiva. Entre otros, el CO2, que tiene el origen principalmente en la ocupación, ¿no? en la cantidad de personas que existen en ese espacio, pero luego, y que sí que está en este caso, al cual se hace referencia en la normativa. Después repasaremos brevemente el código técnico y el RITE, lo que dicen al respecto, pero hay otra serie de contaminantes adicionales que se producen en el interior de los edificios a través de los sistemas constructivos, de los acabados, del propio mobiliario, incluso de la ropa, de las personas, de los productos de limpieza, de los ambientadores, etcétera, que son los compuestos orgánicos volátiles y los formaldehídos, y son elementos que tienen un impacto grande sobre nuestra salud. Bueno, todos estos compuestos o todos estos contaminantes del aire interior o esta baja calidad del aire debida a la presencia elevada de este tipo de contaminantes que hemos estado comentando ahora, se solucionan a través de la ventilación. La ventilación es realmente una herramienta que tenemos y que es fundamental para evitar que nuestros edificios presenten un problema de calidad del interior. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Vale. Cuando hablamos de las consecuencias de estar expuestos a un aire interior de baja calidad, bueno, pues hay muchos. Todos hemos oído hablar del síndrome del edificio enfermo, que no se resume exclusivamente a la calidad del aire interior y que no se resume. En realidad, el síndrome del edificio enfermo son una serie de síntomas que se aplican a las personas. No es una enfermedad. El síndrome del edificio enfermo a lo que hace alusión es a los síntomas que se producen en las personas cuando están en un entorno de edificio enfermo. En cuanto a la calidad del aire, bueno, pues la presencia continuada de COPs, compuestos orgánicos volátiles, formaldehído, etcétera, pues puede tener una serie de consecuencias y de síntomas como puede ser el dolor de cabeza, sequedad de ojos y vías respiratorias, opresión torácica, etcétera. En relación a la salud arquitectónica, nosotros en este caso en Valore nos hemos especializado en los últimos años en integrar el concepto de salud en los edificios. A mí me gusta comparar un poco el asunto de la calidad ambiental y de la salud en la arquitectura con el fumar, por ejemplo. El hecho de estar expuesto o de estar en un entorno en el cual la salud arquitectónica no es elevada, no quiere decir inmediatamente que vayamos a desarrollar una enfermedad. El hecho de estar expuestos a calidad de aire interior reducida, no quiere decir que vayamos a desarrollar una enfermedad respiratoria o un cáncer de pulmón. Pero esto es lo mismo que ocurre cuando fumamos. El fumar un cigarrillo durante un día, una semana o todos los días de un mes o de un año no significa que vayas a desarrollar un cáncer de pulmón. Desde luego estarás comprando más papeletas. Bueno, pues lo mismo ocurre cuando estamos expuestos continuamente a un entorno que no cuida lo suficiente de nuestra salud. Y aquí no hablo exclusivamente de la calidad del aire. Después haremos un breve parón o nos pararemos brevemente en el contexto de la certificación WELL para ver un poco a qué otras características brevemente se refiere. En cualquier caso,
caso, no lo vamos a ver ahora porque si no sería extendernos mucho, pero recomiendo a todos los asistentes, si tenéis 3 minutos, que echéis un vistazo después en Google, en YouTube, a este vídeo que se llama, si ponéis The Indoor Generation, lo tenéis tanto en inglés como en castellano, y es un vídeo muy ilustrativo sobre cómo la salud de los espacios interiores afecta o cómo las características de los espacios interiores pueden afectar nuestra salud, ¿no? Bueno, parémonos brevemente en el invitado inesperado. Hemos hablado del problema, ¿no? Hemos presentado la contaminación interior. ¿Cuál es el invitado inesperado? Bueno, efectivamente, como comentaba brevemente antes Manuel, el invitado inesperado actualmente es el coronavirus, ¿no? Nos bombardean diariamente con noticias en los medios acerca de la importancia de la ventilación y de cómo una ventilación reducida puede tener efectos drásticos y pueden hacer que mucha más gente se contagie. Cada vez hay más expertos que hablan de ello. Al final, las últimas noticias son que nos hemos dado cuenta, durante hace meses muchos expertos vienen reclamándolo y ha sido solo hace, creo, 1 mes y medio, 2 meses, que la OMS ha reconocido que el virus también se transmite a través de aerosoles. Los aerosoles son estas partículas de entre 0,002 micras, me parece, y 100, que contienen trazas del virus y que quedan suspendidas en el aire durante horas, ¿no? Ya no solo tener a una persona charlando contigo de manera directa, pero si ha habido una persona con virus hablando y el virus se ha quedado y esa persona se ha retirado, el virus puede quedarse en el ambiente durante varias horas. Por eso es fundamental que seamos capaces de renovar ese aire interior de nuestros espacios arquitectónicos, ¿no? Vale, pues si seguimos avanzando, nos pararemos un segundo a ver qué es lo que dice el código técnico, ¿no? Nosotros tenemos 2 normas en este caso fundamentales. Una es el código técnico de la edificación, que se aplica en viviendas, y después el RITE, que se aplica en el sector terciario. Vale, en este caso el código técnico de la edificación hace alusión a la concentración de CO2, no habla de otros contaminantes. Con lo cual, y además hace referencia a mantener los niveles de CO2 por debajo de 900 partes por millón. La OMS habla de 1000 partes por millón, pero a la vez ha reconocido que por encima de 600 partes por millón puede tener un efecto sobre nuestra salud. Con lo cual, en este caso, el RITE, el código técnico, está yendo un poquito por debajo de la cifra que marca como límite la Organización Mundial de la Salud, pero no demasiado. Además, en este caso, el código técnico no hace referencia explícita a otros contaminantes, ¿no? Y lo que nos marca el código técnico es que podemos ventilar nuestras viviendas o bien a través de una ventilación mecánica, completamente mecánica, esto quiere decir una ventilación de doble flujo, en la cual hay un sistema de extracción del aire, de los locales húmedos, y una aportación o impulsión de aire fresco también de manera mecánica, un sistema que tiene un consumo energético, o que la extracción se puede hacer de manera mecánica y el aporte de aire fresco se puede hacer de manera natural, ¿no? Esto es un poco lo que marca el código técnico. Esto no es lo que ocurre con el RITE en nuestros edificios en el sector terciario y es lo que veremos en un segundo. El RITE, sin embargo, nos obliga a tener una ventilación mecánica y también nos requiere que esta ventilación se filtre. Para ello, lo que hace el RITE es dividir los espacios en 4 categorías, ¿no? En función de la calidad del aire interior que se requiere. El IDA 1 es la que requiere una calidad del aire más elevada, que son hospitales, clínicas, laboratorios o guarderías, así hasta el IDA 4, que en principio no se considera para ninguna aplicación. Pero bueno, sin embargo, en el IDA 3 tenemos espacios como cines, teatros, restaurantes, cafeterías, ¿no? Que es un nivel no excesivamente elevado. Ahora bien, nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué no vemos actualmente que en los restaurantes o cafeterías tengamos un sistema de ventilación adecuado? Pues muchas veces la ventilación natural es muy difícil de controlar. Ahora veremos por qué. La ventilación mecánica no se está cumpliendo. Hay una especie de vacío legal. ¿Por qué? Porque estos proyectos generalmente se han desarrollado antes de que entrara en vigor el RITE. En este caso, en la última actuación, el sistema térmico
o han argumentado a la hora de cumplir con normativa que no modificaban el sistema térmico. Al final, con lo que nos hemos encontrado es con un parque edificatorio que presenta numerosos locales que actualmente no están cumpliendo el RITE, en los cuales la ventilación no es la adecuada. Y esto es uno de los problemas a los cuales nos estamos enfrentando en la crisis actual, ¿no? Que muchos de nuestros espacios no tienen la ventilación adecuada. Bueno, esto es simplemente la siguiente diapositiva. Las ODA son las clases de filtración en función del tipo de espacio, ¿no? Además de que tenga que haber una serie de renovaciones, un caudal adecuado para garantizar una serie de renovaciones, el RITE también exige un tipo de filtros de alto rendimiento, de mayor o menor rendimiento, que ayudan a que este aire sea de mayor calidad en función de la clase de filtración, en función del tipo de espacio. Si podemos avanzar un poco más en este contexto y en el contexto de la calidad o de la salud en el sector de la arquitectura aparece la certificación WELL. Si podemos ir más adelante, que entra en 10 conceptos, no voy a entrar en cada uno de ellos, pero el más importante, el que copa el 30% de la certificación, es el aire, ¿no? Si podemos continuar. Vale, no quiero extenderme mucho más. Bueno, la certificación WELL exige a todos los espacios cumplir con RITE, pero tiene una diferencia principal con respecto a la normativa obligatoria, y es que exige un test al final. Todos los edificios que pasen por esta certificación o que cumplan con el estándar han de garantizar, han de verificar que cumplen con unos parámetros máximos en cuanto a todos los contaminantes. Estamos hablando de materia particulada, partículas de suspensión, CO2, dióxido de nitrógeno, ozono, radón, etc. Esto es una diferencia fundamental con este tipo con las normativas que en este caso nos obligan a continuamente monitorizar, ¿no? Además de que ofrecen la posibilidad de instalar una serie de filtros y una serie de medidas adicionales. Nosotros, cuando hemos hecho un proyecto WELL o cuando hacemos un proyecto WELL, al final, como WELL lo que te exige es llegar a unos niveles óptimos finales y no te explica tanto cómo lo has de hacer, que es la diferencia principal con RITE y con el código técnico. Código técnico y RITE entra sobre todo en de qué manera has de ventilar los espacios, pero no te exige unos niveles finales porque no hay un seguimiento y una monitorización. Esta es la diferencia principal con WELL en este caso. Con lo cual, finalmente, el proceso al que llegamos después de realizar un proceso WELL en uno de nuestros proyectos es que hay una certeza total y absoluta de que la calidad del aire de esos proyectos, de esos edificios, es la mejor que puede existir. De hecho, este tipo de estándares, como WELL o como puede haber otros como LEED, que está más centrado en la sostenibilidad, exigen también que estos patrones de calidad o que estos parámetros avanzados y adecuados de calidad del aire se vayan verificando a lo largo de los años, ¿no? No es simplemente una cuestión de instalación inicial y después nos olvidamos. Si bien la certificación WELL es compleja y puede, como habéis visto, tiene muchas categorías y puede ser compleja de implementar en los edificios, han surgido también otras herramientas, si podemos seguir avanzando. Me gustaría hablar de una de ellas porque nosotros estamos directamente involucrados en ella como verificadores, que es el sello AirFirst, que es es el primer sello español de calidad del aire interior. Utiliza algunos de los parámetros de WELL. Hay una cosa que no he mencionado de WELL y es que WELL surge después de 6 años de investigación médico-científica comprobando que los parámetros que se marcan tienen un impacto probado en la salud humana. Bueno, pues AirFirst en este caso coge algunos de estas medidas recomendadas por WELL y las aplica un poco de acuerdo a la normativa legal y sobre todo orientado para espacios existentes, ¿no? Y entra en cuatro parámetros que me gustaría mencionar. Bueno, es un sello elaborado por científicos y arquitectos y que en este caso la entidad certificadora que hace la consultoría y la verificación final es ese valor de la empresa que yo dirijo. Y se basa principalmente en cuatro áreas. Una de ellas es la monitorización, que es en lo que he intentado incidir antes. Es muy difícil mejorar lo que no se conoce. Si no conocemos cuál es la calidad del aire de un espacio, es muy
difícil que tomemos medidas, ya sea a través de ventilación mecánica o natural, para mejorarlo. Con lo cual, es fundamental poder monitorizar la calidad del aire de los espacios. Esta es una de ellas. Ojo con el virus en este caso, porque no existe todavía un sensor que pueda identificar la cantidad del virus. Pero lo que sí que podemos hacer es monitorizar la cantidad de CO2. Y el CO2 es un indicador estupendo de la potencialidad de virus en un espacio, ¿no? El CO2 nos indica si en un espacio en el que hay mucha gente y por lo tanto mucha gente que puede estar transmitiendo el virus al aire, si ese espacio se ha ventilado lo suficiente. Eso es lo que nos está indicando la concentración de CO2. Entonces, monitorizar el CO2 nos va a ayudar a mitigar las posibilidades de contagio. Esta es una de las áreas. Luego hay 3 más. La purificación a través de filtros EPA y con tecnología de plasma wave, que son filtros que nos ayudarán a eliminar el virus del aire, de las superficies también. Y luego la desinfección y la utilización de productos de limpieza principalmente no contaminantes. Hoy en día la mayor parte de los productos que se utilizan contienen todavía productos nocivos, a diferencia de otros países como Francia, donde estos están prohibidos. Y luego hay un apartado de formación en buenas prácticas que incide en de qué manera deberían cada negocio, en función de su naturaleza y de si tiene una ventilación natural o mecánica, debería estar ventilando y adecuando su espacio, o sea, y tratando su espacio, gestionando el día a día para garantizar una óptima calidad de aire. Y con esto, bueno, agradeceros, con esto terminamos, agradeceros mucho vuestra atención y quedo aquí pendiente para después poder resolver cualquier pregunta que pueda surgir. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. La verdad que nos movemos en un mar de normativas y tenemos que saber manejarnos entre ellas, y realmente también nos movemos entre numerosas certificaciones cada vez más, ¿no? Y tenemos que saber aprender a manejarnos entre ellas y distinguir entre las certificaciones energéticas, sostenibles, las que afectan más a los edificios, las que afectan más a las personas, que de alguna manera son las más importantes, ¿no? Como muy bien explicas con la normativa, con la certificación WELL. Perfecto, pues seguimos, vamos rápido, pasamos al segundo ponente. En este caso vamos a presentar a 2 estudios de arquitectura. En este caso tenemos a Gorka Álvarez, del estudio de Ruiz Larrea y Asociados, fundado por César, referente, pionero, ¿no?, en el tema de la sostenibilidad, socio fundador de ASA y, bueno, pues como digo, un referente para todos nosotros, ¿no? Gorka es director de su departamento de diseño, cuenta también con experiencia internacional, ya que dirigió la Office for Sustainable Architecture en China. Es miembro del equipo de Ruiz Larrea como desarrollador de diferentes proyectos, entre ellos edificios residenciales, y nos va a hablar del edificio saludable como modelo de los nuevos residenciales. Adelante, Gorka, y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel, gracias a todos por la invitación, aunque el que tenía que estar aquí es mi socio Antonio, que seguramente hubiese dado una charla bastante más interesante que la mía. Yo voy a intentar suplirle y intentar un poco trasladar nuestra experiencia en relación a la ventilación y en relación a lo que nos preocupa a nosotros, que también es la ventilación y la energía asociada a ella, ¿no? Si os parece, creo que es más ágil que la presentación vaya pasando poco a poco para no ir, porque yo creo que nos ha quedado un poco larga, entonces que vaya pasando y voy explicando. Simplemente voy a intentar contar 3 proyectos del estudio que hacen parte un poco de una evolución en la manera de proyectar y en la manera de pensar la arquitectura bajo parámetros sostenibles y bajo parámetros muy ligados a la ventilación, ¿no? Como estamos tratando hoy. El primero de ellos es el hemiciclo solar en Móstoles. Es un proyecto que tiene ya unos cuantos años, que ha sido bastante publicado, pero que, bueno, lo queríamos contar aquí porque fue un primer paso nuestro en esa preocupación por cómo aprovechar la ventilación necesaria, la ventilación primaria necesaria en las viviendas, para además intentar reducir el consumo energético de las mismas y hacer del conjunto un organismo que funcionase en clave sostenible, ¿no? Es un proyecto que fue pionero en la implantación de los sistemas de pozos canadienses, un intercambio aire-tierra en el residencial a gran escala en España, y que lo que intentó es, a través de la ventilación primaria del edificio, partiendo
como antes ha mencionado Manuel, de que nosotros también somos conscientes de que todos los sistemas mecánicos vienen después de una arquitectura pasiva, vienen después de entender el diseño, de entender la necesidad de trabajar con viviendas pasantes, de que el edificio disponga de iluminación y ventilación natural, que se maximice, pero yendo un paso más allá, la estrategia en el proyecto fue cómo poder aprovechar esa energía que disponíamos en el terreno para, a través de la ventilación natural, poder favorecer el menor consumo energético en el interior de las viviendas. Para ello, lo que se planteó fue un sistema de pozos canadienses que, si va avanzando la presentación, iremos viendo, en combinación con unas chimeneas solares. Aprovechar, por un lado, la radiación solar para generar un tiro natural en el edificio, y el sistema de intercambio aire-tierra, aprovechar la temperatura del terreno para introducir en las viviendas un aire de ventilación ya pretratado y a una temperatura más adecuada. Estamos hablando de un proyecto que tiene ya pues casi 10 años y en el que fuimos un poco temerarios a la hora de plantear soluciones constructivas que en ese momento en el mercado no estaban tan explotadas, ¿no? Fue todo un sistema, se diseñó un sistema a partir de piezas de construcción de ingeniería civil que constituían una parrilla de tubos enterrados en toda la huella del edificio. El aire se captaba a través de unos elementos que se integraban en una zona vegetada para intentar conseguir un aire ya pretratado, y a través de estas galerías enterradas en el terreno bajo todo el aparcamiento del edificio, el aire circulaba intercambiando temperatura con el terreno hasta unas hutas interiores que distribuían el aire ya a las viviendas, ¿no? Si pasamos un poco más adelante, digamos, aquí estamos viendo el sistema de venas que tenía el edificio. En color más claro estaba la parrilla de intercambio con el terreno. Estas se conexionaban a las hutas y a través de las verticales conexionaban con cada vivienda. Estas conexiones se facilitaban a través de unas chimeneas solares que aparecían en la fachada, que radiadas digamos que con la radiación solar tomaban temperatura para hacer un efecto de succión del aire y poder distribuir el aire al interior de las viviendas, ¿no? El sistema funcionaba tanto en un modo verano como en un modo invierno. Al final, con el balance térmico del terreno, conseguíamos que la temperatura con la que ventilábamos naturalmente las viviendas venía ya pretratada por este sistema de intercambio natural, y conseguía que el aire que se introducía a las viviendas bajarle fácilmente 10 grados sobre la temperatura exterior, tanto en el modo invierno como en el modo verano. El edificio, además de esto, tenía un sistema que también, basado en toda la galería solar que enfrentábamos a la fachada sur, se generaba un colchón térmico en la fachada sur que a su vez se conectaba por conductos interiormente a la vivienda para poder llevar el aire que se calentaba en estas galerías solares de la fachada sur a la zona norte más fría en invierno, o al revés en verano, ¿no? Era un poco la combinatoria de elementos de diseño pasivos para intentar pretratar ese aire de renovación necesario en la vivienda, intentando minimizar la carga interior de la vivienda por un sistema semipasivo, ¿no? Un poco el esquema que veíamos antes, y este es el esquema un poco de cómo funcionaba la galería solar, que nos permitía captar la radiación en invierno, calentando el espacio de la galería en esta doble cámara, y a su vez por los conductos dirigirla a la parte de la vivienda que estaba menos radiada, ¿no? Esto, bueno, como un primer ejemplo para ver por dónde empezamos a trabajar cuando intentábamos, a través de la ventilación natural, acondicionar también la vivienda, ¿no? Si avanzamos, aquí en esta foto vemos lo que hablábamos antes de las chimeneas solares. Estos eran los elementos que favorecían el tiro de conexión entre la parrilla de los pozos canadienses y el interior y las columnas de distribución a las viviendas, ¿no? El frente sur con las galerías solares y los elementos de sombreamiento y de apertura para poder generar ese
ese elemento de captación y generación de aire pretratado naturalmente para luego distribuir por la vivienda. Para no extenderme más, el segundo proyecto que os queríamos comentar viene de un concurso que se convocó para proyectar unas viviendas aquí en Madrid. Es un proyecto para Solvia, que convocó un proyecto para proyectar viviendas de consumo casi nulo en una parcela que disponía Solvia en Móstoles, ¿no? Ganamos el concurso y el edificio está ya construido, es el que estáis viendo en las fotografías, pero de este edificio nos interesaba contaros la propuesta de concurso que desarrollamos y que al final, por una serie de razones, no se llevó hasta el final, pero que venía un poco en ligazón con lo que hemos visto en el hemiciclo, ¿no? En este edificio lo que se propuso es una estructura para intentar llegar a los parámetros que exigía un edificio de consumo casi nulo. Dentro del diseño se estudiaban bastantes parámetros, obviamente se estudiaba la radiación, se estudiaba soleamiento, se estudiaba sombreamiento, estudiábamos y proponíamos lógicamente viviendas, todas ellas con ventilación cruzada, los básicos del diseño pasivo, ¿no? Pero a su vez proponíamos una estructura de madera en todo el edificio que nos permitiera una cimentación muy ligera para volver a desarrollar un sistema de intercambio aire-tierra bajo toda la cimentación. La intención de este edificio era la combinación del sistema de intercambio aire-tierra con una recuperación individual en cada una de las viviendas. Vamos a trabajar la recuperación de calor individualmente en la vivienda, pero conectada al sistema de intercambio aire-tierra. El proyecto, pues bueno, por cómo se desarrolló, por inquietudes de la propia promotora y demás, no se pudo desarrollar en estructura de madera, y al final la combinatoria estructural y de la parrilla de intercambio de aire-tierra se hizo inviable y el edificio se tuvo que plantear única y exclusivamente con un sistema de doble flujo en recuperación de calor, ¿no? El planteamiento también venía en combinación con otra vez insistir en el colchón térmico, en la galería solar a las orientaciones sur y oeste, en esa posibilidad de generar un colchón térmico de pretratamiento del aire y a su vez combinarla con la recuperación interior del calor de la vivienda para minimizar, en combinación con la ventilación natural, para minimizar la demanda energética de la propia vivienda, intentando que todo el aire que conseguíamos conservar en el interior, que a su vez completábamos con el aporte que nos generaba la galería solar, pudiese ser recuperado a través del sistema de doble flujo, minimizando el consumo interior de la vivienda en todos los sistemas de climatización. El proyecto, como veis, se desarrollaba, tiene una fachada norte y este muy aislada, muy protegida, y una fachada sur y oeste que genera estas galerías solares que nos ayudan a la captación y al tratamiento del aire, ¿no? Por supuesto, el proyecto también iba con certificación BREEAM, con una certificación BREEAM muy buena. Entonces, todas las características que se mencionaban anteriormente de la calidad del aire interior, de la carga, de todo el análisis del COPS y demás, venía, en este caso, parametrizado por BREEAM y intentando, a su vez, una combinatoria de esta arquitectura pasiva, de estos sistemas activo-pasivo y a su vez la mezcla con una certificación un poco más transversal en la sostenibilidad global, ¿no? Bueno, a nivel energético, lo que os comentaba, pues todo el tema de aislamientos, eliminación completa de puentes térmicos, tratamiento individualizado de cada orientación, tanto para el soleamiento como para el aislamiento, una combinatoria de
de todo lo anteriormente hablado, ¿no? Y ya para terminar y no extenderme mucho más, vamos a terminar con uno de los últimos proyectos que hemos terminado, que es una evolución de un poco todo lo tratado anteriormente, pero esta vez filtrado por el sello Passive House, ¿no? La construcción en base al estándar Passive House lo que nos ha llevado es como a un análisis de toda la estrategia constructiva del edificio para intentar ahora sí llegar a unos edificios que a través de la ventilación natural controlada sean capaces de prácticamente climatizarse única y exclusivamente con el intercambio de calor, ¿no? El intercambio y la recuperación. Son unas viviendas que únicamente están dotadas, vamos, para intentar afianzar este argumento, únicamente están dotadas con un radiador toallero eléctrico en el baño y tienen simplemente un equipo un fan coil en salón para cubrir los picos en los espacios donde pueda haber mayor concentración de personas y de uso. A través del, bueno, como no me voy a extender, pero bueno, como conocéis, a través de los 5 principios del estándar Passive House, la estanqueidad, el aislamiento, la eliminación de puestos térmicos, intentamos llegar a una construcción que combinada con la ventilación mínima necesaria nos permita realmente trabajar y conseguir la garantía de que nuestro edificio a través de la ventilación natural se climatiza prácticamente única y exclusivamente, ¿no? Entonces, el ejemplo, en este caso, de la mano de Passive, nos ha servido para, a través de la rígida protocolización que exige el estándar, poder llegar a testear y, como antes comentaban, poder tener datos y monitorizado el comportamiento del edificio y poder garantizar que lo que se estaba proponiendo como principios de diseño y de construcción pues se han podido llevar a cabo y funcionan, ¿no? Si vamos avanzando, es simplemente intentar explicaros pues que partimos de un edificio, lógicamente volvemos a insistir, con ventilación cruzada, con viviendas a doble orientación, con una envolvente muy compacta y muy bien aislada y con unos huecos ya diseñados tanto para la captación como para el sombreamiento y la protección solar al exterior, ¿no? La propia envolvente nos garantiza la conservación de la energía interna y a su vez la protección hacia el exterior, ¿no? Es un edificio que, como podéis ver aquí en planta, es muy compacto, pero todas las viviendas disfrutan de doble orientación y ventilación cruzada. La estrategia es, lógicamente, una envolvente térmica muy estudiada y muy calculada, una hermeticidad absoluta, no en el concepto, digamos, una hermeticidad que haga funcionar el edificio en las épocas en las que debe funcionar hermético, pero en una combinación estamos en Madrid, el clima es el que tenemos aquí, entendemos que aunque cada vez menos nos siguen quedando épocas del año en que el edificio puede funcionar pasivamente sin necesidad de estos conceptos de estanqueidad, pero sí somos conscientes de que hay otras épocas del año en que el hacerlo funcionar a través del concepto de la hermeticidad pues aporta valor, ¿no? Entonces, es esa combinación que nosotros siempre defendemos y es entender el edificio estacionalmente y ser capaz de producir arquitectura que se adapta al clima estacional, al clima del lugar y al clima estacional, ¿no? Es un edificio que funciona bajo unos parámetros en las épocas
de clima benevolente en esta primaveras y otoños cada vez más cortos que tenemos, pero en los que aún así podemos disfrutar de un clima amable que nos permite funcionar con un edificio prácticamente pasivo, como diseño pasivo arquitectónico, y unos climas más extremos de verano y invierno en que nos hace que el edificio funcione en las claves del diseño Passive House, ¿no? Lo que estamos viendo es simplemente una descripción de los cerramientos, de lo que hemos visto tanto en cerramientos verticales como horizontales, cubiertas, pórticos y fachadas, y luego lo que ya vemos es pues, el tratamiento de los huecos translúcidos, la hermeticidad, los sellados, la composición y la construcción del detalle del hueco, ¿no? Entonces también el trabajo sobre la protección solar, siempre exterior, conservación de la energía interior y preservación hacia los agentes exteriores y en la combinatoria de las protecciones solares, ¿no? Y bueno, este era un poco de manera rápida el barrido que queríamos hacer con la presentación, ¿no? Un poco intentar explicar por dónde hemos ido investigando y desarrollando y cómo poco a poco hemos ido adaptando nuestra arquitectura a los diferentes sistemas de certificación y cómo estos sistemas de certificación nos han hecho entender la construcción, los sistemas constructivos y las necesidades de lo que hablábamos, de entender esas certificaciones un poco más transversales y esas un poco más focalizadas en la energía del edificio. Sin más. Muchas gracias. Muy bien, Gorka, gracias a ti. Bueno, como justo lo hemos nombrado antes, Pablo nos ha hablado de Well, Gorka nos ha hablado de Briam, nos ha hablado de Passive House. Bueno, es lo que decíamos un poco, el mundo de la certificación en el que tenemos que aprender a movernos cada vez más. Me ha hecho mucha alusión que habéis construido, ¿no?, el edificio de Madrid, cuando nosotros, bueno, quedamos segundos en el concurso, ya os dimos la enhorabuena cuando lo ganasteis. Cuando vimos el lema, que le llamabais la 00 de Solvia, ahí ya sabíamos que habíais ganado el concurso, que era un lema buenísimo. El proyecto era muy bueno y el lema era mejor aún, ¿no? Gorka nos ha hablado de sistemas enterrados que aprovechan la inercia del terreno, de pozos canadienses, de chimeneas solares, de colchones térmicos, de sistemas de sombreamiento, aislamiento, en definitiva, de sistemas pasivos y, en definitiva, de arquitectura. Todo lo que estamos enseñando es arquitectura, no vinculada a la ventilación, vinculada a la construcción, pero, en definitiva, partes fundamentales de la arquitectura. Y si hablamos de arquitectura y hablamos de un referente como era César Ruiz Larrea, pues vamos a dar paso a terminar un poco las presentaciones a Felipe Picha Aguilera, también maestro de todos nosotros. Cada vez que hablo con Felipe lo lío para una charla, así que otra vez muchas gracias por volver a brindarte otra vez a contarnos vuestros proyectos. Felipe es fundador de Pitch Architect, fundador y profesor de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Internacional de Cataluña, miembro fundador de la Agrupación de Arquitectura y Sostenibilidad del Colegio de Arquitectos de Cataluña, ha sido presidente de GBC y la semana pasada nos enteramos que va a ser futura medalla de honor del Green Building Council en España. Enhorabuena por estos honores. Nos va a hablar Felipe de la termodinámica en el proyecto y de algunos ejemplos reales de trabajos que han hecho en su estudio. Adelante, Felipe, y gracias. Gracias, Manolo. Si ponemos la presentación, me gustaría también presentar algunos proyectos que hemos hecho desde el estudio, que yo creo que es la experiencia, digamos, en la trinchera, ¿no?, de cómo esas ideas se aterrizan y cómo transforman la arquitectura. Y por tanto, digamos, en realidad, pienso yo, ¿no?, que estamos hablando en sí mismo de arquitectura y de transformación de la arquitectura a partir de esas ideas, en ese caso de la ventilación. Simplemente lanzar, ¿no?, que en realidad la ventilación ha sido en muchos casos, ¿no?, digamos, como la anterior, por favor, la infraestructura, ¿no?, la infraestructura de la ventilación, lo que hace la arquitectura misma es la infraestructura que permite habitar un territorio que no es habitable, ¿no?,
a través de implicar la ventilación, ¿no? Eso, la tradición nos habla de eso y nos habla cómo en realidad la gestión de la ventilación es vital, ¿no? para contextos urbanos en lugares extremos, y como eso, en la siguiente imagen, ¿no? Vemos como en realidad eso que es una tradición que llega a nosotros a través de oralmente, pero muy poco experimentalmente, como los sistemas de modelización, ¿no? Hoy en día nos permiten reconectar con esa tradición, ¿no? Nos permiten reconectar con el conocimiento de esos grupos y establecer una nueva tradición acelerada, ¿no? Un aceleramiento de esa tradición, implicando ese conocimiento nuevamente a la arquitectura contemporánea, ¿eh? Porque venimos de un tiempo, probablemente de un plazo de 40 o 50 años, donde en realidad esa dimensión se daba estrictamente a las máquinas, ¿no? Y la arquitectura como infraestructura, como máquina en sí misma de producir el confort, pues ha sido un poco relegada. Estamos nuevamente en eso y por tanto hemos de reconectar con esa tradición y tenemos los sistemas para hacerlo. En la siguiente imagen es el consorcio de la ciudad de Toledo nos hizo una pregunta diciendo que tenían habían notado una serie que el centro histórico se estaba deteriorando aceleradamente, con mayor celeridad de lo que había sido, y nos hicieron la pregunta de decir, bueno, a lo mejor eso tiene que ver con la ventilación, a lo mejor eso tiene que ver con un entendimiento de cómo funcionaba eso como sistema en la tradición, ¿no? Y hicimos un estudio bastante intuitivo, pero con algunas mediciones sobre el centro histórico, y en realidad detectamos que el centro histórico es un sistema alveolar, ¿no? Es un sistema que el aire es drenado a través de las plazas, normalmente muchas veces húmedas, fuentes, etcétera, con las venas de las calles, entrando por los zaguanes siempre abiertos a las calles, ¿no? Y evacuando a través de los paños, ¿no? De forma que en la siguiente imagen, ¿no? Se ve cómo en realidad, ¿no? Eso es una estructura alveolar, o sea, el conjunto del casco histórico de Toledo es un pulmón en sí mismo. Y la rehabilitación de ese centro histórico, pues para hoteles o para edificios públicos que acaban cerrando el patio, que acaban cerrando los canceles, lo que hace es que esa estructura alveolar que constantemente ventila, pues deje de funcionar, ¿no? El subsuelo kárstico, digamos, que está siempre húmedo, empieza a subir por las bases de los muros por capilaridad y los empieza a deteriorar con una gran velocidad. De forma que la rehabilitación del centro histórico de Toledo, digamos, solo fijada, digamos, en la apariencia, pero no en el funcionamiento estructural como sistema climático, lo que estaba haciendo es acabar, ¿no? con el propio centro histórico. La siguiente, ¿no? Y lo que hizo el consorcio es que detallamos con ellos una serie de principios y una serie de indicaciones que permitían a los usuarios de los edificios y a las rehabilitaciones que se planteaban entender el funcionamiento alveolar del propio sistema urbano para no ir contra él, sino ir a favor de él, ¿no? Incluso la posibilidad de recibir en las cubiertas, en algunos lugares, digamos, alguna tecnología que reforzaba ese funcionamiento y que aunque no estuviese directamente, ¿no? De acuerdo con la escenografía formal del lugar, digamos, en realidad, filosóficamente iba a favor de la propia estructura. La siguiente, ese es un conjunto de
de viviendas unifamiliares que están en el borde de la ciudad de Barcelona con el parque de Collserola, con la ladera del Tibidabo, y son unas viviendas que funcionan con un balance no nulo, ¿no? Pero con un balance muy bajo de energía solar. Y para el tema que nos ocupa, ¿no? La idea es contar. La idea es contar con un sistema de climatización natural del aire, ¿no? Veis que en la parte izquierda hay como una cavidad en la montaña, una bodega que almacena aire fresco muy en contacto con el terreno, ¿no? Y ese aire es como un stock de aire fresco que luego es pasado a través de un sistema de pozos canadienses y aspirado, dejado en la parte inferior de los espacios y con una chimenea aeroaspiradora, digamos, que funciona con la propia succión del viento, de la brisa del mar hacia la montaña, es capaz de succionar ese aire y renovar, ¿no?, transversalmente el aire interior de las estancias, pero a través de un aire que está, grosso modo, a 17 grados. Por tanto, digamos, es una renovación de aire, pero también es una climatización. Siguiente. Aquí tenemos algunas imágenes de esa edificación donde en realidad el interior y el exterior es bastante diáfano, ¿no? Y son simplemente esos volúmenes que se ven aquí interiores en esos elementos cerámicos donde están las habitaciones y los baños, ¿no?, que son los lugares que sí están más cerrados, más simples, ¿no? Pero el resto de la casa es casi como un aire que funciona, digamos, plenamente, digamos, con ese sistema natural. La siguiente, vemos un poco desde fuera ese mismo edificación, ¿no?, donde los propios volúmenes están generando esos porches, protegiendo también la entrada de sol de radiación directa hacia los espacios, digamos, en esos interiores climatizados naturales. La siguiente es la arquitectura, ¿no?, la cubierta vegetal aljibe, ¿no? Es una cubierta que lo que hace, por un lado, es prolongar el territorio natural, ¿no?, de algún modo, pero por otro lado darle una gran inercia a esos espacios interiores, ¿no?, de forma que esa gran inercia es capaz de aislar, pero también de irradiar frescor hacia el interior, de evitar la radiación solar directa, y también nos hemos dado cuenta que ese aire al final en el interior de las viviendas acaba haciendo mucho más flujos de los que en principio con esas flechas que nosotros hacemos, digamos, se trazan, y esos flujos, en la medida que tienen superficies inerciales con temperatura opuesta, digamos, en este caso más fresca, el aire saturado de calor lo que hace es dejar temperatura en esos elementos inerciales y por tanto no redundar en una mayor temperatura en esos sitios. La siguiente. Ese es otro ejercicio en el que me gusta decir, ¿no?, que en realidad la forma de la arquitectura surge casi directamente de la forma necesaria para su clínica. Ese es un hospital que acabamos ya hace 10 años en Reus. Es un hospital de unas grandes dimensiones, pero concretamente el vestíbulo de ese hospital es esa calle lineal, cuyo extremo estamos viendo en la fotografía,
queda plenamente al sur. Ese vestíbulo, que tiene 250 metros de longitud, está climatizado a partir de su propia forma. O sea, no tiene ningún tipo de maquinaria artificial para obtener su clima interior. En la sección siguiente, en la imagen siguiente, vemos un poco esa declaración de principios, donde vemos como la cubierta plegada hacia sur tiene una máxima exposición a la radiación solar y con un sistema de aberturas en la parte baja y en la parte arriba se establece un flujo de aire. La dimensión del volumen se va estrechando con la altura, por tanto va acelerando la velocidad del aire que se extrae por la parte superior, donde hay en ese caso, unos ventiladores auxiliares para algunas épocas del año, pero solo son unos ventiladores auxiliares en ciertos momentos para generar la depresión que no se produce naturalmente. La siguiente, entonces, en ese caso, la propiedad, en este caso el proyecto es fruto de un concurso de proyecto y obra con dragados, en el cual en realidad había un interés por parte de todos, ¿no? Por un lado, por parte de la constructora también y por supuesto por parte de los arquitectos, de evitar maquinaria añadida que suponía, digamos, un consumo energético, pero a la vez también suponía un consumo económico. Y la constructora estaba muy interesada, digamos, por tanto, también en evitar ese. La propiedad del hospital nos pidió una garantía, un contrato firmado, conforme, en ningún caso, o sea, que ese interior iba a funcionar. Y firmamos un contrato, digamos, en el que nos comprometíamos en que en cualquier situación de temperatura exterior, ese vestíbulo del hospital estaría siempre en un rango entre 21 y 29 grados, que no es exactamente el rango del confort, pero sí que es suficiente para el vestíbulo de un hospital, sobre todo pensando que si hay 29 grados en el interior es porque fuera hay 40 grados. Y por tanto, digamos, el salto térmico es bastante. Y recurrimos a estos sistemas de modelización dinámica, en este caso el programa Transis, que nos permitía, digamos, realmente modelizar y tomar compromisos, ¿no? Y no jugarnos simplemente las cosas por intuición. Y en la siguiente, lo que os decía, digamos, sí que aprendimos mucho de esos flujos de aire, no solo como isobaras térmicas, sino el gran movimiento secuencial que va teniendo el aire, ¿no? Y por tanto su gran potencial de ir extrayendo o dejando temperatura en las superficies de alrededor, si esas realmente son inerciales. En ese caso no son inerciales, ¿eh? Pero en otros casos que hemos trabajado con esas superficies inerciales alrededor, digamos, tenemos ahí una gran posibilidad, de reducir temperatura y no simplemente evacuar. La siguiente, vemos ahí cómo eso está funcionando. En ese caso, es una fotografía en invierno, ¿no? Veis cómo el sol entra prácticamente hasta el extremo, porque el sol es oblicuo y, por tanto, en ese caso, digamos, este sol está calentando, está produciendo, está ejerciendo el efecto invernal. A partir de una cierta verticalidad del sol, por supuesto, en la primavera ya no entra ningún rayo hacia el interior para no sobrecalentar ese espacio. Eso está funcionando, lleva 10 años funcionando a buen rendimiento. Hoy en día, digamos, el vestíbulo del Hospital de Reus es un lugar confortable, es un lugar cívico donde la gente circula y se encuentra, ¿no? Y la mejor prueba del algodón es que
nadie nos ha llamado para decirnos que eso no funciona. Por tanto, suponemos que eso está funcionando bien y de hecho así lo hemos experimentado cuando hemos subido la pista. Finalmente me gustaría hablaros de un último proyecto que Gorka conoce bien porque estuvimos en esa aventura en China conjuntamente. Es un hospital en Yantai, al noreste de China. Yantai es un lugar muy extremo, que puede tener altísimas temperaturas en verano y bajísimas temperaturas en invierno. Y nos plantearon un hotel también que tiene un hotel muy estacional. Digamos que no es un hotel que a veces está muy lleno, a veces está vacío, digamos, los fines de semana, digamos, una ciudad universitaria, pues probablemente hay concentraciones de gente en momentos de congresos o de graduaciones, pero no es un hotel que tenga un régimen estable de ocupación. La siguiente, por favor. El hotel se planteó como una infraestructura climática en sí misma, ¿no? Digamos, en cuanto al conjunto del gran espacio que ese hotel atesoraba. Tiene una base pues, de espacios de conferencias, de salas de encuentros, etcétera, y el fuste de las habitaciones se proyecta en altura. La siguiente veremos la planta la planta tipo, ¿no? Donde las habitaciones están bordeando un gran vacío central, y ese gran vacío central, que es el pasillo, por un lado, digamos, que bordea los pasillos de llegada a las habitaciones, ese es un gran espacio climático, un gran espacio de stock climático de aire atemperado del propio hotel. Sería como un vestíbulo al cual la gente ve y participa en su llegada a las habitaciones. La siguiente. Ese sería ese gran espacio, digamos, que se ve desde el vestíbulo del hotel con una luz atemperada, pero sobre todo, ese espacio está ligado a un sistema de pozo canadiense, digamos, que como unas venas bordea el conjunto del hotel, ¿no? Que va constantemente drenando aire atemperado a ese corazón, ¿no? Y es posteriormente cada una de las habitaciones con su propio aparato de fan coil que toma el aire de ese centro y le acaba dando el plus de temperatura que en cada caso haga falta hacia el interior de las habitaciones y cuya extracción vuelve a ser a ese vestíbulo general. La siguiente, por favor. Y digamos, los sistemas de modelización tomando como referencia y como base la experiencia del emir. ¿Sí? Que nos permitía trabajar sobre seguro. La siguiente, el diseño, pues, por tanto, también con el sistema de modelización para entender, digamos, cómo todo eso iba funcionando, y el sistema de fan coils y intercambiadores de calor, etcétera, etcétera. No me voy a entrar en detalle porque no es. Lo que quiero decir, digamos, en realidad, la tipología de ese hotel permitía, ¿no? Que en su propio corazón, en su propio, tuviese como un vacío, como un pulmón que permitiese pretratar el aire y a demanda, ¿no? Lanzarlo hacia el interior de las habitaciones con su punta de confort definitiva. Pues aquí acabo y espero, digamos, que las dudas o que las preguntas o que las divergencias puedan salir a partir de ahora y entre todos intercambiar.
Muy bien, Felipe, pues nada, otra vez muchísimas gracias por tu participación. Felipe nos ha hablado de sun termosolares, de efecto Venturi, de termodinámica y entre sus ejemplos nos ha hablado también de la ciudad, de la importancia del urbanismo y la configuración urbana como elemento fundamental para la correcta ventilación natural de los espacios, ¿no? Y nos ha hablado también de la valentía del arquitecto, que es capaz de firmar contratos comprometiéndose a que sus edificios van a funcionar bien. Esto es tremendo y realmente muy, muy de alabar. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Como sabéis, estos encuentros pretenden que sean eso, que sean encuentros. Entonces, de alguna manera, lo que hacemos es contar estas presentaciones más o menos breves y damos pie a la gente que nos está escuchando y viendo a que nos haga preguntas. Entonces, a mí me las pasan aquí por la chuleta y me dicen, y os la leo la primera que me acaba de llegar, pregunta para los tres. ¿Pensáis que es posible aplicar estas estrategias de proyecto y ventilación natural a la rehabilitación? ¿Cuáles creéis que serían los retos fundamentales en este caso? Como queráis, empezar como queráis. Bueno, me animo yo. Anda. Hombre, creo que por supuesto no es que se pueda, es que se debe, ¿no? Vamos, el gran problema de este país no es la obra nueva, es el gran parque edificado, construido que tenemos que no cumple las más mínimas condiciones de habitabilidad, ¿no? Entonces, cualquier ejercicio de rehabilitación tiene que venir primado por este tipo de conceptos, ¿no? Vamos, maximizar su ventilación, optimizar al máximo su aislamiento, conservación de la energía interior, ¿no? Los básicos. Yo lo que sí diría es que normalmente los edificios, diríamos, anteriores a los años 50 son edificios que en sí mismos estaban muy pensados a través de la ventilación. O sea, están muy pensados para producir su propio confort. Conocemos, digamos, por ejemplo, digamos, los que vienen en Sánchez de Barcelona y tantos otros ensanches que hay en España, ¿no? Digamos, como en realidad esos edificios estaban orientados, tenían sus patios, sus galerías. En realidad, esa arquitectura ya estaba pensada para eso y muchas veces lo que hace falta es simplemente sacar muchas cosas o entroncar con lo que es esencial y, por tanto, la rehabilitación muchas veces es entender cuál es la estrategia climática que en su origen se utilizó y aflorarla, ¿no? Ponerla al día, ¿no? Yo creo que eso está implícito y pienso que muchas veces eso es una estrategia en sí misma, ¿no? El gran problema, pienso yo, son los edificios, los muchos edificios de los años seguramente 60 y 70 y principios de los 80, ¿no? Donde es una edificación normalmente de poca calidad, sin una normativa de referencia y donde ya esa sabiduría, digamos, de la bioclimática se había perdido por el camino, ¿no? En ese caso, a mí me parece que sí que hay que pensar un poco en los términos a veces como se colocan los ascensores en esos edificios que no tienen, ¿no? Como una dotación añadida que muchas veces tiene que negociar su propia manera de colocarse y que por tanto, digamos, es más compleja, ¿no? Por tanto, yo seguramente separaría esas dos tipologías de edificios, ¿no? Y seguramente cuando estamos frente a un proyecto de rehabilitación, pues si estamos en un contexto o en otro, me parece que la intervención y la estrategia y el propio proyecto cambia radicalmente. Bueno, yo quisiera hacer una también breve intervención. Estoy muy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Gorka, en primer lugar,
refiriéndose a que el gran problema del parque edificatorio en España es precisamente los edificios que ya existen y cómo vamos a adecuarlos para que realmente tengan o nos garanticen unas condiciones mínimas de habitabilidad, ¿no? También estoy de acuerdo con lo que indicaba en este caso Felipe. Mirar mucho a estos edificios anteriores de hace varias décadas que no cumplen con estas condiciones de habitabilidad. Pero quiero ir un poco más allá y me gustaría indicar que creo que existe un problema actualmente, y es que al igual que ha ocurrido con la sostenibilidad durante los últimos años o las últimas décadas, que parece que siempre va un poco a rebufo, hay una serie de vanguardias que dan como resultado, en este caso, pueden ser estándares internacionales, como puede ser el caso de LEED o de WELL o de Passive House, y la normativa va por detrás a rebufo, ¿no? Y poco a poco va ajustándose en cuanto a sostenibilidad se refiere. De hecho, la normativa actual que nos acerca a estos edificios de consumo casi nulo se acerca mucho a lo que el estándar Passive House indica, ¿no? Y a estos requisitos de edificación. En el caso de la arquitectura de salud o de la salud arquitectónica, y la ventilación no deja de ser un concepto más de la salubridad o de la salud dentro de la arquitectura, está ocurriendo igual. Y yo iría más allá y creo que los edificios más recientes, de hace 10, 20 años, todavía no están en los niveles adecuados. Simplemente porque los niveles de investigación y porque no habían llegado a los niveles que tenemos ahora, y porque poco a poco, en las últimas décadas y en los últimos años, se han descubierto que hay contaminantes adicionales en los espacios y que hay parámetros adicionales que influyen en la salud humana y que no están considerados siquiera en la normativa más reciente. Entonces, yo anticipo que durante los próximos años la normativa seguirá modificándose y haciéndose más estricta para acercarse más a estos estándares internacionales, como puede ser el estándar WELL. Con lo cual, yo anticipo bastante cambio en los próximos años que están por llegar. Al hilo de lo que estáis diciendo, realmente puede ser, y es una reflexión, ¿no? También comparto con vosotros, puede haber cierto peligro en el hecho de que realmente, como bien ha comentado Felipe, cuando se construía antiguamente, ya hace unos años, ¿no? Con parámetros mucho más pasivos, se tenía mucho más en cuenta la ventilación. El confiar tanto en elementos mecánicos muchas veces y en elementos normativos, y también muchas veces, y yo lo estoy viendo un poco también en elementos de certificación, no es tanto una certificación WELL, que es más amplia, pero certificaciones más específicas, como puede ser, no sé, la propia certificación Passive House, ¿no? De la que yo también soy Passive House Designer, y que he desarrollado, pero veo que yo creo que puede haber una falta de conocimiento de los profesionales de realmente cómo funciona la ventilación, y que nos confiamos muchas veces en lo que nos dice una certificación, lo que nos dice una normativa, lo que nos dice una Excel, ¿no? Lo que nos dice un parámetro, y realmente si eso no acaba de funcionar tampoco sabemos cómo reaccionar. ¿No os parece que estamos haciendo edificios, y creo que un poco más indefensos ahora mismo? Es una reflexión, ¿eh? La lanzo un poco también al aire. Sí, Manuel, yo estoy de acuerdo con lo que dices, y ese es igual puede ser el lado perverso, digamos, de la normativa y de las certificaciones, ¿no? Digamos que nos confiemos en unas hojas Excel, que nos confiemos en una serie de parámetros que otros han pensado, pero que no sepamos un poco lo que hay detrás, ¿no? Es un poco como seguramente pasará con el cálculo y las calculadoras, ¿no? Supongo que en el futuro nadie sabrá hacer una integral, ¿no? Porque habrán unas maquinitas que te lo hagan. El problema es cuando tengas que ir más allá, ¿no? Estoy de acuerdo, pero por otro lado sí que es verdad que esas certificaciones han puesto al día, ¿no? Y han puesto incluso como en manos incluso del propio usuario, del propio no experto, digamos, conceptos que de otra forma sería muy difícil de transmitir, ¿no? Por tanto, digamos, yo creo que es verdad lo que dices, ¿no? y lo corroboro, ¿no? Pero por otro lado, digamos, bueno, se trataría un poco de que hubiesen certificaciones
que tuviesen esa doble lectura, ¿no? O nosotros también, los profesionales, nos deberíamos ocupar de entender qué es lo que está detrás de las tripas de los indicadores y de las hojas Excel de las certificaciones. Y que las certificaciones también se preocupasen de no ser esas cajas negras que muchas veces son, ¿no? Sino también de abrirse transparentemente para poder enseñar los mecanismos que están. Sí, bueno, estando de acuerdo en el concepto, sí creo que por lo menos están introduciendo en la realidad de todos un básico, ¿no? Son como el permiso de conducir, pues bueno, el permiso de conducir nos requiere un esfuerzo que no garantiza que seamos grandísimos conductores, ni que sepamos de la mecánica de nuestro coche, ni que profundicemos en el conocimiento de lo que ello implica, pero por lo menos al que soltamos a la carretera a no matarse sabe, ¿no? Pues un poco el tema de las certificaciones, digamos, sin ser el defensor a capa y espada de ellas, pero sí creo que por lo menos están marcando unos estándares a todo el mercado que bueno, yo creo que traen más bien que mal, ¿no? A mí me gustaría reflexionar acerca de todo esto porque creo que un error es meter todas las certificaciones dentro del mismo saco de hojas de Excel y de parámetros de entendimiento de estas certificaciones, y quisiera incidir en que hay dos tipos de certificaciones a grandes rasgos, y son aquellas que son prescriptivas, es decir, que lo que te están pidiendo es que implementes en tus proyectos un tipo de estrategias que pueden o pueden no llevarte a un resultado óptimo en función del talento que tenga, en este caso, el equipo de diseño, como pueden ser LEED o como puede ser BREEAM o como puede ser Verde, que es la desarrollada en España por el GDC. Pero existen otras que son, frente a estas certificaciones prescriptivas, están aquellas que se conocen como certificaciones de rendimiento y que no se basan tanto en el camino para llegar a una solución optimizada, sino que se basan puramente en el resultado. De tal forma que depende, en este caso, del talento, de nuevo, del equipo de diseño, que se obtenga o no se obtenga esta certificación. Este es el caso de Passive House o de Well. Es decir, un proyecto Passive House no indica cuánto aislamiento se ha de colocar, ni indica de qué manera se ha de hacer o cómo se ha de filtrar o cómo se ha de integrar el sistema de ventilación en el proyecto a grandes rasgos. Lo que sí que pide, en este caso Passive House, una certificación estrictamente de eficiencia energética, no lo es de sostenibilidad global ni de salud, sino que es estrictamente eficiencia energética, y lo que te pide es que llegues a un consumo por metro cuadrado de edificación. Entonces, es una certificación basada en rendimiento, y lo mismo ocurre con la certificación WELL. Al final hay una serie de parámetros, viene una persona con una serie de herramientas para medir que la calidad del aire sea la óptima, que la calidad de la iluminación sea la óptima también, que la calidad del agua de consumo sea la óptima, que la calidad acústica también sea la óptima, que el confort térmico sea el ideal. Es decir, en este caso, estas certificaciones sí que están subiendo el baremo, con lo cual, en este segundo caso de certificaciones, creo que realmente están ofreciéndonos una garantía, ¿no? Y no excluyen esta capacidad y esta libertad, quizá la palabra es libertad, de los equipos de diseño y del talento de los estudios de arquitectura para llegar a este resultado óptimo a través de diversas estrategias, ¿no? Que requieren comprender de manera holística, integral, cómo un edificio y cómo los diferentes subsistemas de un edificio funcionan. Perfecto, muchas gracias. Sí, bueno, comparto con vosotros, ¿no? Lo que sí que nos estamos encontrando es, en esta un poco realidad que estamos viviendo ahora con la pandemia, edificios realmente certificados, ¿no? Edificios que teóricamente funcionan muy bien,
que se están calentando, pero que como no se fían realmente de cómo está el edificio, están con las ventanas abiertas y ventilando. Entonces, un poco esa lucha entre la ventilación versus eficiencia energética, salubridad, es algo que tenemos que trabajar mucho, ¿no? en estas fechas y bueno, de aquí en adelante, ¿no? Paso a preguntaros un poco, porque ya, ¿no?, tenemos varias preguntas que han hecho también. Nos pregunta Silvia Paredes, y una pregunta muy concreta, que le encantaría saber con qué tecnologías de simulación y monitorización trabajáis. Si le podemos dar alguna. Nosotros concretamente trabajamos, bueno, por ejemplo, en el Hospital de Reus trabajamos con un sistema de modelización de elementos finitos. Es el sistema, en este caso, es el sistema Transys. No sé qué versión ahora, me parece que hay un par o tres de versiones más ahora. Y ese es el que utilizamos, ¿no? En ese caso, la modelización no la hicimos desde el estudio, sino que le hizo desde la universidad el grupo de CIMNE, para realmente, digamos, porque era un espacio complejo, ¿no? Ese es los sistemas que utilizamos nosotros. Es el Transys, que es una versión posterior del sistema TAS, y que ahora no sé cuál versión es, pero es el que utilizamos siempre nosotros. Y cuando tenemos un problema especialmente complejo, como fue el Hospital de Reus, ya no lo utilizamos nosotros, sino que damos a un experto, agente de CIMNE de la universidad, de la UPC, que haga la modelización dinámica pormenorizada. Bueno, en nuestro caso, aquí voy a utilizar yo el comodín de lo que os he contado al principio. Estos temas los lleva más Antonio, pero bueno, lo que sí os digo es que siempre trabajamos con un equipo de simulación externo. Vamos, todas las simulaciones, tanto energéticas del edificio como de entornos, tenemos un equipo de colaboradores que nos las hacen. O sea que no me voy a lanzar aquí un triple con software, porque la verdad es que no tengo ni idea. Muy bien. En nuestro caso, trabajamos. Bueno, la herramienta del PHPP y todo lo demás de Passive, eso lógicamente, pero lo que es ya simulaciones climáticas y simulaciones de comportamiento energético global es externalizado. Nosotros trabajamos fundamentalmente con Design Builder y también con Transys para el tema de simulación climática. Para temas de simulación lumínica, por ejemplo, o acústica, es algo que tenemos externalizado también. Muy bien, bueno, me están dando un toque ya aquí, porque ya tenemos que ir acabando, 1:30, los técnicos tienen otro evento. Se ha quedado un par de preguntas sin contestar, os las pasaré por escrito y como tenemos las referencias de quienes las han hecho, se las podremos contestar. Y bueno, pues básicamente, pues casi un poco ya proceder un poco a despedirnos, ¿no? Realmente, pues agradeceros otra vez que estéis. Nos gusta mucho contar con profesionales como Pablo, que ocupan un espacio de estudio y desarrollo que parecía vedado hace unos años a los arquitectos, ¿no?, dentro del desarrollo un poco de la profesión, y sobre todo contar con estudios como el de Gorka y Felipe, que nos enseñan grandes ejemplos de arquitectura sostenible, pero que a su vez son grandes ejemplos de arquitectura, algo que también parece que se está cuestionando y muchas veces se cuestiona, ¿no? Y ya lo decía Vitruvio, ¿no?, hace más de 2000 años, ¿no?, que los edificios particulares estarían bien diseñados si se había tenido en cuenta desde el principio la orientación y el clima. Voy a pasar a Rocío, si la tenemos todavía por ahí, ¿no?, para que nos despida. Sí, y nada, que si no nos quedamos aquí toda la tarde, ya ves que nos ponemos a hablar y no paramos. Siempre nos pasa igual, que siempre nos sabe a poco. Al final son temas que dan para tanto y una horita se queda corto siempre, pero bueno, nos tenemos que marcar el límite que nos pone también la parte técnica. Y nada, darnos las gracias a ti, Manuel, por supuesto, a Miguel Ángel Díaz, a Miguel Ángel Rubano de ASA, que siempre están en contacto con nosotros y la verdad que hacéis una labor excelente, y invitaros a todos pues a seguir. El siguiente encuentro del ciclo lo tendremos el lunes 14 y parece que también va a haber un gran cartel de cierre, así que os invitamos a estar atentos a la invitación de ASA.
Y nada, estáis bienvenidos a venir a Cosentino City Madrid, a Barcelona, a Cosentino City Barcelona o a Cosentino Central cuando queráis, para ver también cómo desde la parte de la empresa, del fabricante, también nosotros ponemos nuestro granito de arena en el tema de la sostenibilidad. Así que nada, gracias a Pablo por supuesto, a Gorka, a Felipe y a ti, Manuel, por un excelente encuentro como no podía ser más. Pues muchas gracias, nos despedimos ya y yo siempre aprovecho para meter una pequeña cuña. Si habéis aguantado hasta aquí y no sois socios de ASA, ya estáis tardando. Un saludo a todos. Muy bien. Adiós, gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós.